Por eso en su gran misericordia Él nos concede la oportunidad y el privilegio de venir a buscar de su presencia. Amén. Los niños en el mayor orden posible, bajo el cuidado y atención ahí de sus encargados, por favor, a sus salones de clases, a recibir su enseñanza. Gracias, jóvenes de la alabanza, el Señor los bendiga a ustedes también. Gracias por la disposición de servir como medios, como instrumentos, como canales, vehículos que el Señor utiliza. Y nosotros vamos a enfocarnos en la enseñanza de la palabra. Yo le voy a invitar que abra usted su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo número 12. Ahí hemos estado tocando algunos aspectos muy preciosos de la Escritura. Si me dan un poquito más de retorno, se los voy a agradecer. No mucho, un poquito, nada más. ¿Tiene usted la cita? Hebreos 12:14. Esos son textos que debemos tener muy frescos nosotros en nuestro pensamiento. Hay textos que yo creo, hermano, uno los debe poder recitar de manera muy fácil, muy rápida, más que fácil, ¿verdad? Y este es uno de ellos. Sin santidad, nadie verá al Señor. Hermano, ese es un principio que debe grabarse en nuestras entrañas. Si nosotros tenemos la expectativa de ver al Señor cuando Él vuelva, debemos cuidarnos en santidad. Amén. Porque usted sabe, la venida secreta de Cristo, la venida privada, como le hemos llamado en algunas otras oportunidades, tiene requisito. La venida pública, apoteósica, en donde se verán acontecimientos tremendos en el cielo y en la tierra, esa segunda o esa fase de su segunda venida no tiene requisitos. Ahí dice todo ojo le verá. Pero nosotros no estamos esperando esa fase de su segunda venida. Nosotros queremos algo mejor. Amén. Y nos estamos proyectando hacia algo mejor. La Biblia dice, hermano, que nosotros como cristianos debemos aprender a escoger entre lo bueno, lo mejor. Hacia ahí debemos proyectarnos. Es decir, en nuestras aspiraciones espirituales no debemos ser conformistas. En las cosas materiales hay que ser cautelosos, hay que ser cuidadosos. Pero en las cosas espirituales, hermano, no debe ser uno conformista, sino debe tener aspiraciones de buen nivel. Entonces dice la palabra, y solamente estoy introduciendo hacia el punto donde quiero avanzar en esta noche, porque hemos visto en las semanas anteriores algunos aspectos ya de estos. Pero dice, sin santidad, leámoslo completo, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Entonces tiene que santificarse. Por eso, hermano, es que nosotros no podemos tomar la doctrina ni la enseñanza como legalismos fuera de época. No podemos tomar la instrucción de la palabra, hermano, como principios obsoletos o quizá algunas ideas en las que algunos predicadores nos hemos querido quedar encerrados y enmarcados tratando de meter a la iglesia de Dios en cosas que están pasadas de moda. Así piensan algunos, que ya son cosas pasadas de moda, que el evangelio es moderno, que la iglesia es moderna y entonces debe echar mano de algunas herramientas que utiliza el mundo para lograr sus éxitos, y de la misma manera la iglesia debe entrar dentro de esos principios y prácticas, cosas que están definitivamente en contradicción con la palabra de Dios. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos, y si usted me lo permite, en el capítulo número 13, a la altura del verso número, déjeme ver, vamos a ver si estoy por acá, verso 22. La carta a los Hebreos siempre ha abierto polémica.
en cuanto a su autoría. Los teólogos no terminan de alinear sus ideas, ¿verdad? Personalmente, hermano, yo creo que la carta a los Hebreos es una carta más, sería la 14ª epístola que escribió el apóstol Pablo. Y en este verso número 22 es bien importante la manera como escribe, y dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Amén. Que soportéis la palabra de exhortación. Porque es muy bonito, hermano, hablar y desplegar la palabra del Señor en cuanto a promesas y cosas gloriosas. Es parte de. Pero no podemos nosotros pensar, hermano, en la gloria del Señor si primero no pensamos en el recorrido y en el trayecto. Israel no podía pensar en Canaán sin pasar por el desierto. Era necesario pasar por el desierto. Si bien es verdad que el trayecto del desierto era mucho más corto de lo que al final vino a ser, esa es una realidad. En el diseño de Dios, hermano, la salvación para Israel, el camino por el desierto no era un camino de años, era un camino de meses. Algunas veces uno puede hacer algunas aproximaciones por distancias, las jornadas que se podían caminar, pero nunca fue el pensamiento de Dios. Si bien era cierto, era necesario que Israel pasara por el desierto, pero no que vagara por él durante 40 años. De la misma manera, a veces, hermano, nosotros como cristianos, perdón, necesitamos pasar por ciertas experiencias que nos van a hacer madurar, que nos van a hacer crecer, que nos van a desarrollar, que van a afianzar nuestra fe. Pero algunas veces esas situaciones se alargan, no porque así fuera el diseño de Dios, sino porque nosotros con nuestras actitudes prolongamos los desiertos. ¿Me explico? Entonces dice Pablo, dice acá, dice: hermanos, os ruego que soportéis la palabra de exhortación. Yo le ruego a usted, hermano, que soporte la palabra de exhortación. Es decir, algunas veces el mensaje no va a ser miel sobre hojuelas, ¿verdad? Sino que va a sentir uno un poquito más fuerte la palabra, y la siente desde el predicador hasta el que está recibiendo la enseñanza. Sobre ese pensamiento dice entonces el verso 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Yo le pregunté a usted y usted corroboró levantando su mano que usted desea ver a Cristo cuando Él vuelva. Amén. Pero hay que santificarse. Esa es una realidad a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Porque si no hay un estado de santidad, entonces no podremos ver al Señor. Lo interesante, hermano, es que la santidad, fíjese, de acuerdo a lo que está enseñando la palabra acá, se refleja a través de los ojos. Y es que la Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma. Amén. Por eso hay un pasaje que dice: para el puro, dice, todas las cosas son puras, porque tiene pureza en su mirada. Mas para el corrompido, todas las cosas están corrompidas, porque tiene corrompida su mirada. Ahora, el otro principio en el verso número 10. Sí estamos de acuerdo, hermano, que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Bueno, vayamos al verso 10. Solo estoy retomando dos aspectos de lo que hemos visto antes para luego entrar al punto que le quiero compartir hoy. Sin santidad nadie verá al Señor, amén. Y sin disciplina no hay santidad. Dice acá: pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor, y sin disciplina no hay santidad. ¿Me explico? Más adelante, unos versos antes, usted lo puede leer ahí en la palabra, dice la Biblia, que al que Dios ama, corrige. Y al que toma por hijo, lo vamos a leer para citarlo textualmente, dice la segunda parte del verso 5: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Hermanos, si usted y yo somos hijos del Señor,
tenemos que reconocer que hay aspectos de nuestra vida donde necesitamos ser disciplinados por el Señor. Máxime cuando ya estamos un poquito adultos, ¿verdad? Y nos creemos dueños de nuestras decisiones, nos creemos dueños de nuestra voluntad, hacemos uso de nuestro albedrío para bien, para mal, pero uno va caminando, como se dice corrientemente, por sus propias pistolas. Pero si somos hijos de Dios, Él nos va a disciplinar. Amén. Un cabeza de casa, un padre de familia, él pone normas y reglas en su casa. A lo Josué, ¿se recuerda? Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero el cabeza de casa necesita ser disciplinado por alguien. Y ese alguien que le disciplina es el Señor. De tal manera que no hay nadie de los hijos de Dios que esté sin disciplina. Luego dice, ni te desanimes al ser reprendido por él. De esto también hablamos hace una semana atrás. Verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces la disciplina, hermano, es una muestra de amor. A uno le gusta, ¿verdad? Y principalmente cuando cantamos cantos como los que los hermanos de alabanza nos estaban ministrando antes del tiempo de la palabra, ¿verdad? Pidiendo al Señor que nos bese con los besos de su boca. Y qué bonito suena uno así recostado en el pecho de Jesús, siendo, como decimos nosotros, apapachado, ¿verdad? Siendo ahí, hermano, uno consolado. Eso nos encanta, esa imagen. Y usted como niño que no mata mosca, ¿verdad? Sollozando ahí en los brazos del Señor. Pero la disciplina, desde mi punto de vista, es la mayor evidencia del amor de Dios sobre nuestra vida. Usted dirá, hermano, ¿pero por qué? Porque solo la disciplina nos pone en la santidad de Dios. Ahí lo dice el pasaje. No es una idea mía, no. Dice la disciplina, estamos en el verso número, perdón, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Verso número 10, ahora, perdón. ¿Para qué nos disciplina Dios? ¿Para destruirnos? ¿Para qué nos disciplina Dios? Para que participemos de su santidad. Fíjese que aquí hay una cosa bien tremenda, hermano. ¿Cuántas versiones de santidad hay? Hermano, hay tantas versiones de santidad como miembros hay en una iglesia. Hay tantas versiones de santidad como iglesias cristianas hay alrededor del mundo. Hay tantas versiones de santidad, hermano, como cristianos hay. Cada uno crea su propio concepto de lo que es santidad. Cada uno, hermano, crea su propia idea. Ahora con las redes sociales, hermano, uno puede enterarse de muchas cosas. El otro día me enviaban un video de un hermanito cantando, pero él canta música de corte caribeño en sus alabanzas. No sé si serán alabanzas realmente, ¿verdad? Pero voy a decir así por respeto. Y las hermanitas del coro con unos shorts como vedettes de cabaret. Para uno, hermano, que tiene otro concepto, inmediatamente eso choca, ¿no? ¿Me explico? Pero a veces hay cosas que pasan más desapercibidas, que también afectan la santidad. Entonces, como nosotros no sabemos ajustarnos a la santidad de Dios, y es que pasa, hermano, que a veces somos muy indulgentes con nosotros mismos. Nos damos nuestros permisos, nos damos nuestras pequeñas licencias, ¿verdad? Y entonces, bajo el principio de esto no es tan malo, y entonces nos damos ciertas libertades. Si somos hijos de Dios, entonces el Señor vendrá y nos va a decir, te voy a enseñar cómo es mi santidad, y nos va a ajustar a su santidad. De la oreja, con disciplina. Por eso dice el pasaje, usted lo lee conmigo, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor, y sin disciplina no hay santidad. ¿Sí me doy a entender en ese principio? Bueno,
Ahora quiero pasar, hermano, y quiero aprovechar los minutos de los que dispongo para dejarle a usted la enseñanza de esta noche. Hay 3 áreas de nuestro ser en donde es necesario aplicar la santidad. Ahí en el mismo pasaje que tenemos en la pantalla lo podemos nosotros ver. Esto lo dejé por lo menos mencionado hace una semana atrás. Vamos a ver, si subimos un poquito más la proyección, todo el verso 12, por favor, Carlitos. Ahí está bien, 12 y 13. La santidad en nuestra vida se refleja en nuestras manos, se refleja en nuestras rodillas y se refleja en nuestros pies. En nuestras manos, a través de nuestras obras, de nuestras acciones. Nuestras manos espiritualmente representan nuestras obras, nuestras acciones, sean buenas, sean malas. Por eso no recuerdo el pasaje donde Pablo dice: deseo que en todo lugar los hombres levanten manos santas, sin ira y sin contienda. Porque cuando usted levanta sus manos, hermano, este es el gesto de levantar las manos, es como para que las lea Dios. ¿Sí me explico? Levantar manos santas al Señor. Nuestras manos, como le dije, representan nuestras obras. Nuestras obras representan nuestras vestiduras, dice la Biblia. En nuestras rodillas también se refleja la santidad. Nuestras rodillas representan más de una cosa, pero cuando vayamos pasando por acá yo le voy a mencionar para poderlo explicar. Y nuestros pies, en nuestros pies también se refleja nuestra santidad, en el camino que nosotros caminamos. Yo le decía el día domingo, aunque era en el contexto de otra enseñanza, hermano, hay lugares que los cristianos no deberíamos visitar. Hay lugares a donde nosotros no deberíamos ir, que no necesariamente son lugares que choquen por inmoralidad, sino por lo que ahí se practica, por lo que ahí se hace. No sé si me explico. O usted va a decir, ya cayó en las exageraciones. No, ahí déme tiempo para que yo le explique con la palabra lo que le quiero transmitir. Entonces nuestras manos, como le dije en un principio, representan nuestras obras. Vamos a leerlo mejor acá y después vamos al Salmo número 23. Dice la Biblia: por tanto, fortaleced las manos débiles. Si nuestras manos representan nuestras obras representan nuestro trabajo. Le dijo el Señor al pueblo de Israel por medio del profeta Ezequiel en el capítulo número 25, le dijo: no me provoques a ira con la obra de tus manos. Le está el Señor recordando, hermano, a Israel que por 23 años el profeta Ezequiel les ha hablado, hasta que llegó el momento, hermano, donde el Señor llegó a su colmo. La paciencia de Dios tiene un límite. Llegó a su colmo. Y entonces por boca del profeta le dijo el Señor: por 23 años les he estado diciendo que no me provoquen a ira con la obra de sus manos, pero no entendieron, se endurecieron y no obedecieron. Le estoy resumiendo la idea. Ahora, dice el Señor por boca del profeta, voy a traer a las familias del norte, voy a traer a Nabucodonosor, que recién ese año se estaba estrenando como rey en Babilonia. Los voy a traer, esta ciudad va a quedar desolada, va a haber destrucción, va a haber mortandad, y por 70 años van a tener que servir a otras naciones. Y ahí, hermano, como resultado de malas acciones, la ira de Dios diseñó la gran tribulación, la semana número 70. Entonces esto tiene mucha relevancia, hermano. Yo quiero decirle esto, hermano, con todo amor, con todo respeto sobre todo. Pero muchos cristianos van a estar en la gran tribulación. Cristianos que estaban esperando a Cristo, pero no se sometieron a la disciplina de Dios.
¿Me explico? Hermano, muchos cristianos se van a quedar por no cuidar las debilidades de sus manos. Si nuestras manos reflejan, hermano, nuestro trabajo, nuestras obras, yo lo quiero poner en un sentido. Hay un fenómeno que está anticipado en la Escritura. Hay cosas, hermano, que son muy fáciles de distinguir y de discernir en todo lo que el Señor profetizó de las cosas que iban a sobrevenir. Pero hay un detalle, hay un fenómeno, fíjese, que está afectando mucho al pueblo cristiano, y es el desánimo. Hay gente, hermano, que ha servido por años y de pronto se le quitan las ganas de servir. Ya no quiere trabajar. Incluso puede llegar a afectar esto hasta en un carácter ministerial. Ya no querer servir a Dios, ya no querer trabajar para el Señor. Y pareciera, hermano, como una reacción natural producto del estrés, los compromisos, las obligaciones, las tareas. Pudiera parecer un fenómeno natural, pero no lo es. Son manos que se han hecho débiles y ya no quieren trabajar, ya no quieren servir. ¿Me explico, querido hermano? Como decimos, bajar la guardia. Y eso es un fenómeno espiritual. Eso no es un asunto de intelecto ni de otras conclusiones, sino es un desánimo que viene, hermano, como resultado de las mismas acechanzas espirituales que nosotros no percibimos de manera natural. Para todos los que están sirviendo, para todos los que tienen privilegio en la iglesia, hermano, cuide que no se le debiliten sus manos. No vino nadie hoy de los que sirven. Usted me asusta, fíjese, cuando se pone así, me intranquiliza. Hermano, el diablo está siendo tan exitoso sacando de circulación a gente que sirve a Dios. Yo le estoy anticipando, mire. Ahora, ¿cómo hará Dios para volver a meter al trabajo a este que se le debilitaron las manos? Perdone mi lengua trabada. ¿Qué irá a hacer Dios? Disciplina. Luego vamos a decir, ay Señor, ¿por qué pasó tal cosa? Disciplina. Porque si es hijo, dice la Biblia, al que Dios toma por hijo, lo disciplina. No le gusta, ¿verdad? Porque tal vez está pensando tirar la toalla. Y hasta tenía redactada su carta. No se preocupe, en la computadora solo la pone seleccionar todo y le da delete y se fue la. Ya no es como antes con las máquinas de escribir. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Salmo número 23.